El título de la clase de esta mañana es El hombre en el huerto del Edén. El hombre en el huerto del Edén. Y quiero que leamos Génesis capítulo 2, versículo 4 al versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 4 al versículo 17. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Lo primero que quiero presentarles en nuestra clase es el bosquejo de esta unidad de pensamiento que va a servir como guía para lo que vamos a desarrollar. Primeramente, quiero que entendamos el bosquejo. Nuestro bosquejo tiene 4 encabezados o tiene 4 partes. Si usted lo está viendo en pantalla, entonces trate de seguirme en la explicación de este bosquejo. En primer lugar, tenemos las circunstancias previas a la creación del hombre, versículo 4 al versículo 6. Lo que ocurre en estos versículos son circunstancias previas a un evento importante que ocurre en nuestro pasaje, y ese evento es la creación del hombre. Segundo, la creación del hombre, versículo 7. Y ahí nos vamos a detener un poco para tratar de explicar en qué consiste esa creación del hombre. Luego, a partir del versículo 8 hasta el versículo 14, vamos a ver la creación del huerto o preparación del huerto de Edén. ¿Y por qué razón es importante esto? Porque el hombre fue creado para ser puesto por Dios en el huerto de Edén. Él fue creado con un propósito y nos vamos a dar cuenta en qué consiste ese propósito. Y número 4, las circunstancias posteriores a la creación del hombre y del huerto. Así que nuestro bosquejo tiene algunos paralelismos importantes. Note el primer encabezado y el encabezado número 4. Ambos encabezados nos hablan de circunstancias, unas que son previas a la creación del hombre y las otras que son circunstancias posteriores a la creación del hombre y al huerto de Edén. Y ahora vamos a revisar en qué consisten esas circunstancias. Y en la mitad, en el encabezado número 2 y en el encabezado número 3, tenemos, por una parte, la creación del hombre y por otra parte, la creación del huerto. Ambas creaciones son importantes. La creación del hombre es importante porque tiene un propósito y ese propósito está relacionado con la creación del huerto. Vamos a ver cómo el Señor crea al hombre y lo pone en el huerto de Edén. Así que es interesante notar el paralelismo que tenemos en nuestro bosquejo. Cómo el encabezado número 1 se conecta con el encabezado número 4 y cómo el encabezado número 2 se conecta con el encabezado número 3.
Ahora, tratemos de entender este bosquejo a partir de la explicación del mismo. Así que vamos a pasar a explicar cada una de las partes de este bosquejo. Expliquemos el encabezado número 1, circunstancias previas a la creación del hombre. Cuando nosotros vamos al texto bíblico, el texto nos va a presentar por lo menos dos necesidades previas a la creación del hombre. Miren conmigo el versículo 4 y 5. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Y aquí está la primera circunstancia que se convierte en una necesidad, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Es la primera circunstancia previa a la creación del hombre que encontramos en nuestro pasaje. Dios no había hecho llover. Es la primera. Ahora noten conmigo la segunda circunstancia que se convierte en necesidad, la última parte del versículo 5. Ni había hombre para que labrase la tierra. O sea que en este momento el Señor no había hecho llover por un lado, pero por otro lado no había hombre para que labrase la tierra. Ahora, noten cómo la primera circunstancia y necesidad se suple en el versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entendemos que Dios no había hecho llover, pero eso se suple con el hecho de que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, ¿dónde se suple la segunda necesidad de esta circunstancia previa? No había creado a hombre alguno para que labrase la tierra. Miren conmigo el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Les voy a preguntar, ¿para qué lo puso en el huerto? Notan, para que lo labrara y lo guardase. O sea que en el versículo 15 vemos el cumplimiento de uno de los propósitos de la creación del hombre. Si la necesidad era que Dios no había hecho a hombre alguno para que labrase la tierra, en el versículo 15 encontramos que uno de los propósitos de la creación del hombre fue labrar la tierra. O sea que Dios mismo está supliendo esas dos necesidades. No había hecho llover, pero hizo subir un vapor de la tierra, y no había creado hombre alguno para labrar la tierra, entonces ahora va a crear al hombre para que se encargue de labrar la tierra y de guardar el huerto de Edén. Eso es lo primero que tengo que decirles en cuanto a las circunstancias previas a la creación del hombre. Segundo, la creación del hombre como tal. Ese es nuestro segundo encabezado. Miren conmigo el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Encontramos dos asuntos importantes en este segundo encabezado. El primero es que Dios formó al hombre del polvo. Recuerden esto, estamos leyendo el libro de Génesis, que es un libro narrativo histórico. Técnicamente lo podemos decir así, es un libro descriptivo. El propósito de Moisés es describir una historia real. Por ende, cuando leemos polvo, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa el polvo en el texto? ¿Qué significa polvo en el texto? Descriptivamente hablando, polvo significa polvo. Es decir, no podríamos pensar que significa algo más que polvo. Polvo, es un relato histórico, es un evento real. Es importante decir esto porque hay unas cuantas teorías que tratan de darle otro significado a la palabra polvo que aparece ahí, pero no, básicamente eso es lo que significa. Así que en primer lugar, Dios formó al hombre del polvo. ¿Qué significa? Que el hombre es un ser material. Es un ser material por cuanto tiene cuerpo. Es un ser material por cuanto tiene cuerpo. Pero ahora noten el segundo aspecto importante. Y sopló en su nariz aliento de vida. Dios sopló aliento de vida. El hombre también es un ser espiritual porque tiene alma. La última línea, y fue el hombre un ser viviente, se puede traducir literalmente así. Y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. En otras palabras, el versículo 7 nos enseña dos asuntos importantes. El primero,
El hombre es un ser material porque tiene cuerpo, pero el hombre es un ser espiritual porque tiene alma. Cuando Dios lo creó con cuerpo y lo creó con alma. Le voy a dar un dato que me parece crucial aquí. A pesar de que Moisés nos está explicando cómo se constituye el hombre, tiene cuerpo y tiene alma, su intención no es dividir al hombre. No es dividirlo por partes. Esa no es la intención de Moisés, porque los judíos no dividían al ser humano por partes. Para el judío el ser humano era integral. Era una persona que tenía cuerpo y que tenía alma, pero no dividían sus partes. La muerte separa el alma del cuerpo. Por eso la muerte es antinatural. Porque cuando el Señor hizo al ser humano, el concepto de ser humano como tal se debe entender con cuerpo y con alma. Por eso las almas de los creyentes que están en el cielo no están completas. No están completas. Las almas de los creyentes que están en el cielo, claro, están viendo a Cristo, pero no están completas. Ellas están esperando la resurrección de sus cuerpos. ¿Para qué? Para otra vez estar completamente constituidos como en el principio de la creación. Claro, con una salvedad. Cuando obtengan sus cuerpos o obtengamos nuestros cuerpos ese día, seremos glorificados. Y esa es una salvedad, una diferencia que el cuerpo de Adán no poseía. Pero esto tiene que quedar claro. El concepto judío del hombre no divide al hombre por partes, no lo divide. La división viene del mundo griego y es lo que se conoce como dualismo griego. Y eran los griegos los que no querían al cuerpo porque interpretaban el cuerpo como una especie de prisión del alma. Y para que el alma alcanzara su liberación debía experimentar la muerte. La muerte entonces se constituía como una especie de beneficio, regalo, para que el alma fuera liberada. Pero los griegos no creían en la resurrección corporal. Así que ese dualismo, esa división es muy griega. No la encontramos en el Antiguo Testamento. De ahí que los fariseos, que eran judíos, esperaban la resurrección de los muertos, la resurrección corporal. Y ellos eran intérpretes de la ley. O sea que nos da a conocer que la posición judía no era de dividir al ser humano, sino de entenderlo de una manera integral. Así fue como el Señor lo creó. Tiene cuerpo, sí. Tiene alma, sí. Ese es el ser humano desde el principio del mundo. Esto en cuanto a la creación. Ahora vamos a hablar en cuanto al lugar donde el Señor puso al hombre. Ese es el tercer encabezado, la creación del huerto. Miren conmigo el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Notan, el huerto está en Edén. El huerto no es Edén, está en Edén. Tenemos la tierra, en la tierra hay un lugar que es el Edén, y en ese lugar que es el Edén, ahí el Señor puso un huerto. Ahora miremos más, al oriente, y puso allí al hombre, o sea que exactamente no sabemos dónde el Señor creó al hombre. Lo que sí sabemos es que lo puso en el huerto. Puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, allí también Bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. También encontramos 2 asuntos importantes en la creación del huerto. El primer asunto son los árboles. Los árboles, hay 2 árboles. El texto no dice que eran los únicos 2 árboles del huerto, no, habían muchos más. Pero son 2 árboles importantes para Dios porque tienen una representación. No estoy diciendo que no existieran los 2 árboles. Los 2 árboles tuvieron que existir,
pero al mismo tiempo representaban realidades o verdades que Dios le quería comunicar a Adán. Esos dos árboles son el árbol de la vida y por otro lado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a ver que el árbol de la vida va a representar la vida eterna. Una de las consecuencias que recibe Adán y Eva por haber pecado es la exclusión del paraíso. Y eso lo encontramos en el capítulo 3. El Señor los expulsa del paraíso para que no coman del árbol de la vida y vivan para siempre. O sea que el árbol de vida representa, desde luego, la vida eterna. Pero hay otro árbol, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este va a ser el árbol que Dios va a usar como prueba para el hombre. Vamos a darnos cuenta que Dios va a probar la lealtad del hombre y lo va a probar a través o con este árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que podríamos decir que el árbol de la ciencia del bien y del mal representa el discernimiento espiritual del hombre. El discernimiento. El hombre, al ser probado, tenía que discernir entre lo bueno y lo malo sin probar el mal. Tenía que discernir entre lo bueno y lo malo sin probar el mal. Y para eso estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. El engaño de Satanás fue que logró convencer al hombre, supuestamente, para adquirir discernimiento tenía que probar el mal. Y eso fue lo que pasó. Terminaron probando el mal supuestamente para tener ese discernimiento. Pero el discernimiento lo podían poseer sin probar el mal. ¿Notan el engaño? Tienes que probarlo para poder experimentar discernimiento. No necesariamente. Yo no necesito probar el pecado para discernir si es pecado o no. ¿Entienden el punto? Es un punto muy interesante, es una línea muy delgadita porque el enemigo aún sigue engañando a muchos de esa misma manera. ¿Sí? Entonces, lo primero son dos árboles. En segundo lugar, el río con sus 4 brazos. Tiene 4 brazos, Pisón, Gihón, Hiddekel y el Éufrates. Podríamos decir que Hiddekel es el río Tigris hoy. El río Tigris y el río Éufrates son 2 ríos importantes que atraviesan lo que sería hoy el país de Irak. El país de Irak. En pantalla podemos ver un mapita interesante. Aquí está el río Tigris y el río Éufrates. Ambos ríos desembocan en el Golfo Pérsico. Mírenlos aquí. O sea que desde el texto bíblico nosotros podemos identificar una localización, por lo menos de límites del Edén. El Edén, en sus límites hacia el oriente, hasta aquí podría estar llegando. Éufrates y el Tigris o el Hiddekel son estos 2 ríos, desembocan en el Golfo Pérsico. Podríamos trazar una línea aquí como un límite del Edén. El asunto se nos complica es cuando vamos hacia el occidente, cuando venimos de esta región que los geógrafos han llamado Mesopotamia, literalmente significa tierra regada por ríos. Cuando nos movemos de Mesopotamia hacia el occidente, cruzamos la península del Sinaí hacia el norte de Egipto, encontramos el gran río del continente africano, que es el río Nilo, al mismo tiempo el río más importante de Egipto, el río Nilo. No sabemos con exactitud si estos 2 ríos, Pisón y Gihón, estén relacionados con el río Nilo. No lo sabemos, pero cuando estemos hablando un poco del significado original, nos vamos a dar cuenta que en parte hay una relación. No podemos decirlo con exactitud que el río Pisón o el río Gihón, uno de los 2 era el río Nilo. No con exactitud, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que sí hay relación. O sea que el jardín del Edén podía estar ocupando todo este territorio, posiblemente desde el río Nilo o la península del Sinaí. Este es el Mar Rojo, por donde atravesaron los israelitas cuando salen de Egipto. Podría venir de la península del Sinaí hasta los límites en el río Éufrates y Tigris, es decir, toda esta región. Miren, toda esta región podría ser el jardín del Edén, y en toda esta región, en algún lugar de esta región, estaba el huerto. Pero ahí sí ya nos queda muy difícil decir dónde. Muy complicado. En algún punto de toda esa región estaba el huerto, en algún punto de esa región. Ahora,
noten, si ustedes siguen la lucecita roja, miren lo que hago acá. Estoy haciendo como una especie de N. Bueno, si usted voltea el mapa, esto se convierte como en una media luna, como en una C de casa. Es lo que se conoce como la media luna fértil. ¿Qué significa eso? Que todo este territorio es fértil, pero en la mitad hay un gran desierto. Hay un gran desierto. Y es por eso que cuando Abraham viene de Ur, de esta región más o menos de acá, de Ur, Abraham tiene que hacer esto para llegar a Canaán. ¿Por qué? Porque si se cruza directamente se topa con un gran desierto aquí, imposible cruzarlo. Bien, entonces, más o menos tenemos un poquito la idea de qué era el jardín del Edén. Ahora, lo que no sabemos, obviamente, es de entre todo ese gran lugar, dónde está ubicado el huerto de Edén. Pero eso es más o menos lo que Génesis nos está diciendo. En cuarto lugar, el cuarto encabezado, las circunstancias posteriores de la creación del hombre y del huerto. Miremos en qué consistían esas circunstancias. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí encontramos dos asuntos importantes también. El primer asunto está relacionado con el versículo 15, que hemos titulado la ética del trabajo. La ética del trabajo. Miren la ética del trabajo, versículo 15. El Señor puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea que el trabajo no es una maldición, ni el trabajo es pecado, ni el trabajo es un castigo. El hombre fue creado con el propósito de trabajar. De trabajar. Y aquí hay un asunto importante, la ética del trabajo. Pastor, pero cuando el pecado entra en el mundo, ¿se afecta en algo? Sí. No podemos dudar que después de la caída, el trabajo para el hombre se le convierte en una carga. Pero el trabajo no tiene la culpa. El trabajo no tiene la culpa. La culpa es del hombre, que fue el que pecó. O sea que aquí encontramos un principio muy interesante de la ética del trabajo. Pero en segundo lugar, en el versículo 16 y 17, encontramos la prueba que Dios le hace al hombre. Dios prueba al hombre. Miren conmigo el versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí viene la prueba, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué le dijo? No comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Recuerdan el Salmo 105 del miércoles? Lo que explicábamos en la predicación, cómo el Señor por gracia bendijo a Israel y lo sustentó por el desierto y lo estableció en Canaán. ¿Cómo termina el Salmo 105? ¿Recuerdan? Para que guardes mis estatutos. Aleluya, dice en la parte final. ¿Qué está comunicando el salmista? Que Dios espera lealtad de aquellos que bendice. Y les dije, ¿quieren saber cómo respondió el pueblo? Tienen que venir este miércoles, que de eso trata el Salmo 106. ¿Se acuerdan? A ver si el pueblo responde con lealtad o el pueblo responde con rebeldía. De eso trata el Salmo 106. A todos los que Dios bendice, espera lealtad. ¿Qué está pasando con el hombre? Exactamente lo mismo. Dios creó al hombre por gracia. Por gracia. Aquí hay un tema teológico. He escuchado a algunos decir, la gracia no era conocida hasta que no entró el pecado en el mundo. Bueno, había que aclarar qué tipo de gracia, porque la sola creación del hombre es un acto de gracia. Es un acto de gracia. El hombre fue creado por gracia. Dios le creó un huerto por gracia. Dios lo puso en el huerto por gracia y lo bendijo por gracia. Ahora Dios espera del hombre lealtad. ¿Qué espera Dios del hombre? Lealtad. Entonces lo va a probar para ver si el hombre es leal. La prueba tiene 4 elementos. 4 elementos en nuestro pasaje. El primer elemento es un elemento material.
¿qué utiliza Dios para probar al hombre? ¿Qué utiliza Dios para probar al hombre? La ley. La ley. O sea, lo que Dios está utilizando es la ley. Miren el versículo 16. Y mandó, subraye esa palabra en su Biblia, mandó Jehová Dios al hombre. Es una ley. Dios está utilizando una ley para probar al hombre. Número 2, respuesta. ¿Qué se espera del hombre? Que obedezca la ley, obediencia, eso se espera del hombre. Número 3, sanción. ¿Sobre quién recae la sanción si el hombre desobedece la ley? Sobre el hombre. La sanción no recae sobre Dios, recae sobre el hombre. Entonces, la prueba que Adán recibe es un pacto. Porque le voy a contar que estos tres elementos, el elemento material, la respuesta esperada y la sanción, son tres elementos que constituyen un pacto. En otras palabras, en la prueba, Dios está estableciendo un pacto con Adán. Y ese pacto o la forma de ese pacto ha sido conocida como pacto de obras. ¿Por qué pacto de obras? Porque ¿qué espera el Señor de Adán? Obras, que obedezca su ley. Y si Adán no obedece su ley, sobre Adán recae la sanción. ¿Cuál es la sanción? Miren la sanción, versículo 17. Porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? Ciertamente morirás. Esa es la sanción de quebrantar el pacto de obras. O sea que la prueba del hombre, que es una prueba que tiene como propósito que el hombre demuestre su lealtad al Señor, al mismo tiempo es un pacto. Y es un pacto de obras entre Dios y Adán y toda la humanidad en Adán, por supuesto. Entonces, es importante comprender esta última parte de nuestro cuarto encabezado. Así que vemos la ética del trabajo en el versículo 15 y la prueba del hombre en un pacto de obras en el versículo 16 y 17. Podría decir que de eso trata el texto, de eso es lo que habla el pasaje. Ahora vamos a tratar de asociar este pasaje con la audiencia original, lo que llamamos significado original del texto. ¿Cómo se puede interpretar este pasaje a la luz de su primera audiencia? ¿Quién es la audiencia que está escuchando y está leyendo lo que Moisés escribe? ¿Quién es la audiencia? El peregrino pueblo de Israel. Voy a hacer otra vez la pregunta. Yo espero que usted no haya dicho, yo soy la audiencia. Por favor. ¿Quién es la audiencia a la cual Moisés está escribiendo esto? ¿Quiénes son? El pueblo de Israel. Eso tiene que quedar claro. Recuerden esto, Moisés no le escribió esto a usted. No, él no le escribió esto a usted. Para usted, pero no a usted. Sutil, pero esto es importante. No se lo escribió a usted, pero sí para usted. O sea que detrás de este relato hay un propósito para la iglesia de todos los tiempos, pero a usted no se lo escribió. Usted no estaba ahí cuando Moisés escribió estas cosas. El que estaba ahí era el pueblo de Israel. Veamos algunos aspectos que establecen esa asociación en lo que Moisés está diciendo y el pueblo de Israel que está caminando en el desierto rumbo a la tierra prometida de Canaán. El primer aspecto es el Edén, la identidad del Edén. Volvamos a leer el versículo 10, por favor. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Explicamos en el mapa anterior más o menos el territorio, ¿cierto?, que abarcaba el jardín del Edén donde estaba el huerto en algún lugar. Y los ríos se convertían en los límites de ese territorio. En el oriente, el río Tigris y el río Éufrates. En el occidente, posiblemente, el río Nilo. Ahora, vaya conmigo rápidamente a Génesis capítulo 15, por favor, sin perder de vista el mapa. Génesis capítulo 15, versículo 18. Noten, estamos en el contexto del pacto entre Dios y Abraham. Mire lo que el Señor le dice a Abraham.
Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, atención aquí, ¿de dónde a dónde será la tierra? Desde el río de Egipto hasta el río Grande. ¿Y cómo se llama ese? Analicen lo siguiente. Al parecer, la tierra prometida de Canaán, que Dios le está prometiendo a Abraham, tenía el mismo territorio. O sea, era el mismo territorio entre el gran río de Egipto, posiblemente es el río Nilo, hasta el gran río Grande, que es el río Éufrates. Básicamente, el mismo territorio del jardín del Edén. Es el mismo territorio que Dios le está prometiendo a Abraham que su descendencia ocuparía. O sea que si nosotros somos israelitas que caminamos en el desierto y entendemos los límites, entonces sabemos que Dios nos está diciendo que Canaán será el mismo territorio donde mi primer padre Adán fue puesto por Dios. Adán lo perdió, fue excluido de ese territorio. Ahora Israel lo recuperaría. Ese es el mensaje. Ahora Israel lo recuperaría por la gracia de Dios. Dios los estaría llevando al mismo territorio donde nuestros primeros padres fueron expulsados. Ahora Dios estaría llevando a Israel al mismo territorio. Es que son las mismas limitaciones. ¿Notan? Éufrates, el río Grande de Egipto. O sea que esa es la primera identidad con el Edén. La segunda identidad es la santidad del Edén. Vaya conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Subraye en su Biblia esas dos palabras, la palabra labrar y la palabra guardar. Subráyelas. Ahora, acompáñeme por favor a Números capítulo 3. Números capítulo 3. Versículos 7 y 8. Vamos a leerlo desde el 6. Números 3, 6 al 8. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? Para que le sirvan. Anote esa palabra. Y desempeñen el cargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir, aparece de nuevo la palabra, en el ministerio del tabernáculo, y guarden, la segunda palabra, guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. ¿Notaron las dos palabras? ¿Cuáles eran? En el texto, servir y guardar. Estas dos palabras describían el trabajo de los levitas en el tabernáculo. El levita debía servir en el tabernáculo y debía guardar el tabernáculo. Son las dos mismas palabras hebreas que Moisés está utilizando en el capítulo 2. Las mismas dos palabras hebreas. En el capítulo 2, versículo 15, labrar y guardar. En Génesis 2 se traduce como labrar, pero en Números se traduce como servir. Bueno, esto no es coincidencial. Lo que Moisés le está queriendo decir al pueblo de Israel es que nuestro primer padre, Adán, fue puesto en el huerto de Edén para servirlo y guardarlo, así como los sacerdotes sirven y guardan el tabernáculo. En otras palabras, Adán fue un sacerdote, porque son funciones sacerdotales. Y la primera casa de Dios en la historia de la redención es el huerto de Edén, donde la presencia especial del Señor se paseaba. La primera casa es el huerto del Edén y el primer sacerdote fue Adán. Esa era su responsabilidad. O sea que cuando Moisés comunica esto al pueblo de Israel que camina hacia Canaán, ¿qué les está diciendo a ellos? Yo los voy a establecer en Canaán, en el mismo territorio que perdieron sus padres Adán y Eva, y los voy a poner a establecer en Canaán
que se convertirá en mi lugar, en el lugar de Dios, donde habitará el pueblo de Dios bajo mi gobierno, el gobierno de Dios, y ustedes serán en ese lugar mis sacerdotes. Ese es el mensaje que Israel está recibiendo en este momento. Vamos a Canaán, la tierra que nuestros padres perdieron, recuperada por Dios, y seremos en esa tierra sacerdotes. Y una vez lleguemos a Canaán, tenemos que servir la tierra y tenemos que guardarla del mal, porque la presencia del Señor estará en Canaán. ¿Recuerdan lo que es el reino de Dios? Vamos a hacerlo, vamos a repetirlo. ¿Qué es el reino de Dios, querida iglesia? Es el lugar de Dios, ¿cierto? Donde está el pueblo de Dios bajo el gobierno de... Usted lo puede repetir. ¿Qué es el reino de Dios? Es el lugar de Dios donde está el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios. Entonces, esta es otra asociación. Israel debía entender que iría a la tierra que sus padres perdieron y que el Señor los pondría en ese lugar como sacerdotes. La presencia especial del Señor estaría en Canaán, como la estuvo con Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso por un lado. Por otro lado, la lealtad es la segunda asociación que está haciendo Moisés, la lealtad. Miren conmigo el versículo 16 y 17. ¿Qué le dice? ¿Qué dice el texto? Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Sanción, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán fue probado en su lealtad. Les voy a hacer la pregunta. Si ustedes estuvieron conectados en la clase y no se perdieron el culto de oración el miércoles, están conectados. Si Israel fue liberado por gracia de Egipto, fue sustentado por gracia en el desierto y será establecido por gracia en Canaán, ¿qué espera Dios de Israel? Lealtad, obediencia. Ese es el mensaje que está dando Moisés. Así como Adán fue probado en la lealtad, Israel, una vez llegue a la tierra prometida de Canaán, será probado en su lealtad también. Y tendríamos que leer el Antiguo Testamento para darnos cuenta si Adán pasó la prueba cuando llegó, si Israel, pasó la prueba cuando llegó a Canaán o no, ¿verdad? Pero ese es el mensaje que Moisés está comunicando. Ahora, si usted va conmigo a Deuteronomio rápidamente, Deuteronomio capítulo 8, para Dios era muy importante que su pueblo Israel entendiera que debía guardar sus mandamientos. Deuteronomio 8, versículo 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Noten el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Prueba de lealtad para el pueblo de Israel. Y un último aspecto en esta explicación del significado original tiene que ver con las consecuencias. Son 3 consecuencias, pero en mi pasaje me compete una. Las otras 2 las voy a dejar para el siguiente pastor el próximo domingo, porque él va a tener que tocar o abarcar las otras 2 consecuencias. Yo solamente me voy a enfocar en una porque es la que mi texto dice. La sanción, si el hombre desobedece la ley, es morir. Una de las consecuencias de no superar la prueba de lealtad es la muerte. Es la muerte. Y efectivamente vemos cómo Adán muere físicamente y espiritualmente también. ¿Qué le comunica Moisés a su audiencia original? Exactamente lo mismo. Si el pueblo de Israel, una vez se establezcan en Canaán y sean probados por Dios, no superen la prueba de la lealtad, ellos van a morir. Ahí está. Esa es la sanción. Los saqué de Egipto por gracia,
Los sostengo en el desierto por gracia, los establezco en Canaán por gracia, ahora voy a probar su lealtad, y si no pasan la prueba, van a morir, así como sus primeros padres murieron. De eso se trata este texto, básicamente. 3 aplicaciones para nosotros hoy. Y yo sé, quizá lo puedo leer en sus ojos, que usted ya está tratando de entender cuál es la aplicación para la iglesia, ¿verdad? Y ya también está tratando de entender dónde está Cristo en todo este relato. Usted está en su mente, está trabajando ya en eso, ya está trabajando en eso desde que estoy explicando. Lo primero es que Pablo en Romanos capítulo 5 hace una conexión directa con el pacto de obras entre Dios y Adán. Rápidamente, Romanos capítulo 5. Palabras que usted ya conoce. Versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa eso? Que Adán era tipo de ¿quién? Tipo de Cristo. Adán era tipo de Cristo. Ahora, Cristo es un segundo y mejor Adán. Adán fue probado por el Señor. ¿Recuerdan el material de su prueba? ¿Cuál fue el material de la prueba? La ley. Tenía que obedecer el mandato. Yo les pregunto, ¿Cristo tenía que obedecer la ley o no? ¿Qué hubiese ocurrido si Cristo hubiese desobedecido un mandamiento de los 613? No hay redención, porque necesitamos un redentor con una obediencia perfecta. Cristo fue probado con el mismo material de Adán, la ley. Donde Adán falló, Cristo venció. Cristo venció. O sea, que Cristo obedeció perfectamente el pacto de obras que Adán no pudo obedecer. La buena noticia para nosotros es que todos aquellos que estamos en Cristo no recibiremos las sanciones o las consecuencias de desobedecer la ley. ¿Por qué no recibiremos esas sanciones? Porque Cristo mismo las recibió en nuestro lugar. La obra sustitutiva de Cristo. Él se convirtió en nuestro sustituto. De ahí que nuestra salvación no es por obras, es por la obra de Cristo, que para nosotros viene a ser gracia. Si sacamos a Cristo, estaremos enterrados, como Adán lo estuvo en un momento cuando pecó. Así que Cristo es un segundo y mejor Adán. Lo segundo que quiero decirles es lo que dice Santiago capítulo 1. Pastor, Cristo fue probado, Cristo superó la prueba, Cristo obedeció perfectamente por nosotros. Pregunta, pastor, ¿nosotros seremos probados? Por supuesto que sí. Recuerden, estamos caminando como peregrinos, quizá no en un desierto literal, pero sí en este mundo que parece un desierto. Y vamos rumbo a la tierra prometida de Canaán, que es la tierra nueva. ¿Qué se supone que pasará con nosotros? Hemos sido salvados por gracia. El Señor nos está sosteniendo por gracia y nos llevará a la tierra prometida, a la tierra nueva por gracia. ¿Qué se supone que Dios espera de ti? Lealtad. ¿Y cómo Dios va a saber si tú eres leal o no a Él? Difícil decirlo, ¿no? Probándonos. Así que la prueba en el caminar del creyente es completamente necesaria. El Señor prueba nuestra lealtad. Para un día, querida iglesia, estar con Cristo en la tierra nueva, que es la Canaán prometida para nosotros, sin pecado, sin dolor, sin el mal. Eso es lo que nosotros esperamos. Pero mientras llegamos allá, debemos superar las pruebas que el Señor pone en nuestro camino. Recuerden, son pruebas de lealtad.
Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por bendecirnos, por ayudarnos y por tratar de entender todas estas cosas. Te pedimos, Señor, que la iglesia sea edificada. Te pedimos, Señor, que asimilemos esto, porque muchas veces no es fácil asimilar la necesidad de la prueba. Pero así como Adán fue probado, así como Israel fue probado, así como Cristo fue probado, nosotros también somos probados. Ayuda a tu iglesia, Señor, en el momento de la prueba de lealtad, para que seamos un pueblo leal a nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.